Este hombre pensaba que estaba saliendo con una chica hermosa, pero detrás de esa belleza, ella era en realidad una asesina extremadamente perversa. I'm surrounded. No. Das. Money? Joe es un hombre de apariencia amable y educada, pero en realidad es un asesino en serie psicópata. Joe es la pesadilla de muchas mujeres en la ciudad. Usa los métodos más despiadados para matar a las chicas que le gustan. Joe entra descaradamente en la casa del objetivo que ha elegido. Primero, abre una lata de cerveza y come algo para no aburrirse. Luego, se acuesta en la cama de la víctima para comer una manzana y leer el periódico. El periódico informa sobre el mayor caso de asesinatos en serie de los últimos 2 años. Ha utilizado métodos especiales para asesinar a 4 mujeres jóvenes y hermosas. Después, Joe acaricia muy tiernamente al gato y espera que su objetivo termine de ducharse y salga. La chica, sobresaltada, le pregunta quién es. A Joe le gusta matar, pero ama a los gatos. Una vez que Joe termina todo su trabajo, limpia impecablemente la casa de la víctima. Luego borra todos sus rastros. El auto en el que Joe llegó hasta aquí es robado, así que también tiene que limpiarlo a fondo. Por último, arranca una hermosa rosa como recompensa para sí mismo. El motivo por el cual Joe mató a esa mujer fue extremadamente simple. Cuando Joe fue al supermercado, la vio sonriéndole, pero inesperadamente, ella le sonreía a la persona detrás de Joe, no a él. A pesar de eso, Joe quedó cautivado por esa sonrisa. Él piensa que la mujer que le gusta solo puede morir, ya que no puede permitir que ella esté con otra persona. Joe llega a casa y escucha un mensaje de voz de su madre. Su alegría se esfuma instantáneamente aquí. Tiene una madre con un deseo de control abrumadoramente intenso sobre su hijo. Además, ella es estricta y se queja constantemente. Joe solo puede descargar el odio que siente por su madre en otras mujeres. Esta es también la razón principal por la que Joe asesina mujeres. Joe es solo una persona normal. No mata a la gente por asuntos triviales o por impulsos momentáneos. Solo mata por placer. A Joe le gustan las mujeres y le gusta hacerles lo que a ellas no les gustaría que les hicieran. A Joe le gusta llevar su maletín con herramientas de asesinato mientras camina o viaja en autobús. Esto no deja rastro y le facilita buscar a su próximo objetivo. Como la madre de Joe no deja de presionarlo, él no tiene más remedio que ir a regañadientes a comer a su casa. Antes de entrar a la casa, Joe tira al basurero la botella de cerveza que bebió en la casa de la víctima. Después, Joe también tira allí el manojo de llaves del auto que robó. Solo después de borrar todas las pruebas, Joe entra a la casa. Al verlo, su madre le da una bofetada. Esta es su forma de educarlo. Con solo una pequeña insatisfacción, la madre de Joe golpea y regaña a su hijo. Joe solo puede forzar una sonrisa y regalarle a su madre la rosa que acaba de cortar. Al ver que su madre se pincha la mano con las espinas de la flor, él se siente mucho mejor por dentro. Luego, Joe le entrega a su madre la bolsa de las manzanas que más le gustan. Es entonces cuando ella, molesta, lo deja entrar a la casa. Pero la comida que preparó su madre está fría y sabe mal. Ni siquiera a las moscas les gusta ese olor. La verdadera razón por la que quiso llamar a su hijo a comer era para pedirle dinero. Joe incluso se ve obligado a fingir que disfruta muchísimo. Como venganza, Joe le quita una pieza del rompecabezas a su madre. Quiere que ella nunca pueda terminar de armar ese rompecabezas en toda su vida. En la televisión están informando sobre un caso de asesinato. Este asesino en serie ya ha matado a 6 mujeres. Joe observa su obra maestra y se siente extremadamente complacido. El número de personas que ha matado no son solo 6. Todavía hay una persona más pudriéndose en el maletero, pero la policía no la ha descubierto. La policía recibe una llamada de emergencia y llega de inmediato al lugar de los hechos. La víctima está desnuda y atada a la cama. El cadáver del gato que criaba también está colocado ordenadamente a su lado. En la garganta de la víctima le introdujeron el corazón de una manzana limpiamente roída. La causa de su muerte fue la asfixia producida por el corazón de la manzana. Cada vez que mata, Joe usa un arma y un método diferentes, pero lo único en común es que siempre introduce un corazón de manzana en la garganta de la víctima. Debido a este método de asesinato particular y arrogante, se ha ganado un apodo puesto por la policía. Ese apodo es Chris Cover, pero esta vez Joe no solo mató a una persona. La policía también encontró el cadáver de una anciana en el maletero de un coche aparcado en la puerta. Esta anciana era la dueña del auto. Joe le disparó y luego huyó con el coche robado. Anteriormente, las víctimas morían por golpes, puñaladas y asfixia. Ahora Joe también tiene un arma de fuego. Sus métodos criminales se actualizan día a día. Joe es como la mayoría de los demás hombres. Le gusta mucho mirar a las mujeres. Para Joe, cada mujer tiene su propia belleza particular. Mientras Joe aprecia la belleza, también comienza a buscar a su próximo objetivo. El asesino psicópata también tiene su propio amor. Joe ha estado prestando atención a la vendedora de flores durante varios meses. Es hermosa y además bondadosa. Cuando sonríe parece un ángel. Esa sonrisa hace latir el corazón de Joe. Todos los días se sienta a observarla. Joe rastrea y observa su vida. Siente que ya tienen un buen comienzo. Joe quiere saber si la chica vive sola y si le gustan los gatos. ¿Puede cuidar de sí misma? Para responder a estas preguntas, solo hay una forma, y es irrumpir a escondidas en su casa. La hermosa florista se llama Laura y vive sola. El siguiente paso es conocerla y, al mismo tiempo,
Luego, Joe tiene que construir una buena amistad con ella. El método de asesinato de Joe es muy especial. Pero, ¿por qué la policía aún no lo ha atrapado? Porque, además, trabaja como personal de limpieza en la comisaría de policía. Después de que Joe mató a su primera víctima, también se sintió nervioso. Luego, mató al empleado de limpieza en la comisaría y ocupó su lugar. Este es el único hombre al que Joe ha matado. Los policías nunca prestarán atención a un empleado de limpieza común y corriente. Joe usa la excusa de la limpieza para entrar y salir a voluntad de la sala de reuniones. Conoce cada paso de las deducciones de la policía. Se entera de todas las pruebas que ellos recopilan. Luego, modifica sus planes para no ser descubierto. Por eso, en 2 años la policía no ha podido descubrir nada. Ahora, la policía solo tiene una pista. Los familiares de la dueña del coche dijeron que las llaves estaban unidas a un llavero especial. Pero la policía no podía imaginar que había sido arrojado a un cubo de basura a varias decenas de kilómetros de distancia. El informe de la autopsia muestra que la joven murió por asfixia y no presentaba signos de abuso sexual. El ácido del corazón de la manzana destruyó el ADN, así que a la policía no le quedan más pistas. Parece que este es otro caso que quedará inconcluso. A otra empleada de limpieza de la comisaría le gusta mucho Joe, pero esta chica, Sally, no es su modelo ideal. Todos los días, Sally le lleva bocadillos a Joe. Es una chica sumamente bondadosa, pero Joe ya se ha enamorado de Laura. Al día siguiente, Joe llega a la comisaría a trabajar como de costumbre. De repente, descubre que todos los policías están en la sala de reuniones discutiendo sobre algo. Se arrastra por el conducto de ventilación para escuchar a escondidas la conversación de la policía. Hace un momento, una mujer llamada Daniela fue asesinada. La estrangularon hasta la muerte. En la escena, el asesino dejó una manzana. En la escena del crimen, el equipo de investigación solo encontró las huellas dactilares y el ADN del esposo de la víctima. El jefe de policía Struder cree que esta manzana tan característica pertenece a Chris Cover. Al escuchar esto, Joe muestra de inmediato una actitud de molestia. Obviamente no tiene idea de quién es Daniela, pero ahora es él quien carga con la culpa. ¿Acaso la policía no se da cuenta de que alguien está imitando a Joe? Joe está sumamente furioso. Decide que encontrará al asesino para demostrar su inocencia. Cuando Joe entra a la sala de reuniones a limpiar, la habitación está empapelada con sus logros. Solo el caso de Daniela no fue obra suya. Joe ve que sobre la mesa está el expediente del caso de Daniela, así que se prepara para robarlo y estudiarlo. En ese momento, entra el jefe de policía Struder. Mientras limpia la mesa, Joe escucha a escondidas la conversación de Struder con otro oficial. La policía ha descartado las sospechas de asesinato sobre el marido de Daniela. Rebecca dice que esta vez el asesino no se comió la manzana. Podría ser que alguien esté imitando a Chris Cover, pero la policía no encuentra ninguna pista, por lo que este caso está prácticamente en un punto muerto. Parece que Joe solo puede robar el expediente para encontrar al asesino por sí mismo. Joe estudia cuidadosamente las fotos de la escena del crimen, pero tampoco descubre nada. Parece que solo ingresando a la casa de Daniela podrá encontrar alguna pista, pero la escena del crimen ha sido acordonada temporalmente por la policía. Joe no puede entrar de ninguna manera. La madre de Joe lo llama continuamente para que vaya a casa a comer. La comida sigue siendo ese trozo de carne a medio cocer que estaba en la nevera. Ella sigue quejándose, pidiendo dinero incesantemente. A Joe no le queda más remedio que aguantarse. Su madre se lamenta de que a su rompecabezas le falte una pieza. Ha rebuscado incluso en el cubo de la basura para encontrarla. Como resultado, descubre este manojo de llaves de coche y se prepara para entregárselo a la policía. Joe lo reconoce de un vistazo. Es el manojo de llaves del coche que robó tras cometer el asesinato. Si la madre de Joe se las entrega a la policía, él tendrá problemas muy serios. Joe miente diciendo que esas son las llaves de un coche de la empresa y que accidentalmente las dejó caer allí. Su madre le sigue preguntando incesantemente. Con mucha dificultad, Joe logra recuperar las llaves, limpia el manojo de llaves minuciosamente y borra todos los rastros. Después, lo mete en una bolsa de plástico, pero Joe todavía no se siente tranquilo respecto a su madre. Joe duda y piensa por un momento. Luego, saca una caja de veneno para ratas. Le prepara a su madre una taza de café a la que le añade el ingrediente especial. Después, Joe le lleva el café a su madre con una sonrisa. Aunque el café está muy amargo, ella se bebe toda la taza. A partir de ahora, no habrá más trozos de carne fría ni llamadas apresuradas. Para Joe, un mundo sin su madre es realmente hermoso. Joe se alegra en secreto y toma el autobús de regreso a casa. En el camino, recoge a un gato herido. Joe es una persona con un inmenso amor por los animales, así que lleva inmediatamente al gato a ver al veterinario. La hermosa enfermera opera al gato de inmediato. Como el gato tiene que ser hospitalizado, la enfermera y Joe intercambian su información de contacto. Al verla sonreír, Joe se siente un poco conmovido. Le surge la intención de asesinarla, porque quiere mantenerla a su lado para siempre. Después, Joe va al supermercado a comprar comida para gatos. El cajero está tan concentrado jugando un videojuego que ni siquiera le presta atención. A Joe le vuelve a surgir la intención asesina. Una persona así hace que quiera romper su regla de matar hombres. Al ver esto, la chica que hace fila detrás le recomienda con entusiasmo a Joe varios tipos de comida para gatos. Esta chica también es una amante de los gatos. Joe tiene una pasión especial por las chicas que crían gatos. En este momento, vuelve a sentirse cautivado y quiere matar de nuevo. Joe cree que una chica así solo puede estar a su lado para siempre. Ella se llama Melissa. Da la casualidad de que ella y Joe van en la misma ruta de autobús. Cuanto más hablan, más íntimos se vuelven. Sienten como si se conocieran desde hace mucho tiempo. Melissa se presenta como periodista y Joe le dice a ella que trabaja en la comisaría. Melissa empieza a hablar sobre el caso de los asesinatos
asesinatos en serie del último tiempo. Los dos suben al autobús y siguen conversando. Al parecer, Melissa sabe mucho sobre este asesino en serie. Cuando Joe llega a la parada, le aconseja a ella que preste atención a su seguridad. Entonces Melissa le pide directamente a Joe que la acompañe a casa. De paso, entran a la casa a tomar una taza de café para quitarse el frío. Joe se quita el abrigo y se lo pone a Melissa. Pero algo en el bolsillo la roza. Joe saca torpemente el arma. Él le explica que esto es algo que la policía está obligada a llevar consigo. Así que le dice a Melissa que no le preste atención. Sin embargo, a Melissa no le importa demasiado. Ella guía a Joe por un camino dañado para tomar un atajo a casa. Después de caminar un rato, Melissa toma la iniciativa de agarrar del brazo a Joe. Aprovecha para sacar el arma que él lleva en la cintura. Melissa apunta con el arma a Joe y le obliga a abrir el maletín que lleva consigo. En su interior hay manzanas, cinta adhesiva, cuchillos y tornillos. Estos son los signos distintivos de un asesino. Joe le explica que esas son las herramientas del asesino en serie que la policía acaba de encontrar. Pero Melissa no le cree. Por el contrario, obliga a Joe a quitarse tanto los pantalones como la ropa interior. Como Melissa tiene el arma en la mano, a Joe no le queda más remedio que obedecer dócilmente. Melissa sabe qué tipo de persona es él. Saca unas esposas y se las lanza a él. Joe cumple las exigencias de Melissa. Se esposa a sí mismo al auto averiado. Melissa observa las herramientas en el maletín de Joe y se siente extremadamente emocionada. No se molesta en escuchar los pretextos de Joe y se sienta inmediatamente sobre él. Luego, Melissa usa el arma para taparle la boca a Joe. Lo obliga a admitir que él es Chris Cover. Melissa examina sus herramientas de asesinato mientras habla con él. Vio a Joe espiando la casa de Daniela, así que adivinó que él era el asesino en serie. Melissa cree que Joe es quien mató a Daniela. Tras decir esto, Melissa saca una aguja, apunta directamente a los genitales de Joe y le da un pinchazo. Cuando Joe se despierta, ya es de día. Nunca imaginó que sería torturado por una mujer. A Joe no solo le aplastaron un testículo, sino que incluso un vagabundo le robó su reloj. Melissa también se llevó todas sus herramientas de asesinato. El corazón de Joe está lleno de odio. Jura que definitivamente hará pedazos a Melissa. Joe intenta volver a casa, pero no se atreve a avisar a la policía. Tampoco puede ir al hospital. Por lo tanto, Joe solo puede pedir ayuda a Sally. Cuando ella recibe la llamada, va de inmediato a su casa. Él se niega rotundamente a que ella llame a un médico, así que ella no tiene más remedio que tratarlo por sí misma. Afortunadamente, Melissa solo le aplastó un testículo a Joe, así que todavía puede mantener su linaje. Sally estudió para ser enfermera, así que ella cose y le da a Joe los primeros auxilios temporales. Sally es una chica bondadosa. Después de terminar de cuidar a Joe, también le ayuda a limpiar la casa. Ve que por toda la casa hay artículos de periódico sobre Chris Cover y fotos de la escena del crimen de Daniela. Aunque Sally tiene mucha curiosidad, no pregunta nada y se marcha en silencio. 2 días después, Joe finalmente se despierta. El dolor aterrador de su herida le hace olvidar quién lo salvó. Esa persona podría ser Melissa y también podría ser Sally. Ve la casa impecablemente limpia. Las fotos del asesinato están ordenadas con esmero. Joe tiene un mal presentimiento de inmediato. Tal vez la persona que lo cuidó ya avisó a la policía. Joe intenta soportar el dolor y empaca sus cosas para escapar. De repente, resuenan golpes apresurados en la puerta desde afuera. Joe teme que sea la policía. Planea trepar por la ventana para escapar, pero la herida aún le duele, impidiendo que pueda trepar. En este punto, a Joe no le queda otra opción, así que solo puede abrir la puerta. Afuera no hay nadie, solo hay un teléfono allí, y junto a él, sus herramientas de asesinato. Joe sabe que estas cosas las envió Melissa. Ella sabe todo sobre él. Evidentemente podría enviarlas a la comisaría, pero se las envía a él. Está claro que Melissa está amenazando a Joe, porque quiere que Joe trabaje para ella. Joe mira el collar y se da cuenta de que Sally fue quien lo salvó, pero ella ha descubierto su secreto, así que se ve obligado a ir a buscarla. Aunque Joe da pasos cortos, la herida todavía le duele. Intenta caminar hasta la parada del autobús para ir a trabajar a la comisaría. En el camino, vuelve a ver a la florista, Laura, pero pasará mucho tiempo antes de que Joe pueda tener un contacto íntimo con ella. A Joe todavía le preocupa que Sally le cuente lo suyo al jefe de policía, pero el jefe de policía no sabe nada. Le dice a Joe que el padre de Sally está enfermo, así que ella ha tomado un permiso para quedarse en casa a cuidarlo. Al escuchar esto, Joe se siente aliviado. Cuando Joe termina su turno, va a la casa de Sally para prepararse y solucionar las consecuencias. Justo cuando está a punto de llamar a la puerta, Sally regresa de afuera. Joe finge venir a darle las gracias para entrar en su casa. Le dice que esa noche fue asaltado y por eso resultó herido. Sally lo cree y le aconseja a Joe que avise a la policía. Al mismo tiempo, debe descansar para que su herida sane rápidamente. Pero Sally no entiende por qué en la casa de Joe hay artículos sobre Chris Cover y fotos de la escena del crimen. En ese momento, Joe ya ha sacado su cuchillo. Con el estado actual de Joe, si apuñala directamente, no podrá vencer a Sally. Así que Joe no tiene más remedio que mentir diciendo que está ayudando al jefe de policía a investigar el caso. Y por eso robó el expediente para estudiarlo. Cuando las mujeres se enamoran, a menudo pierden su inteligencia. Así que Sally cree la mentira de Joe. Al mismo tiempo, promete que nunca le contará esto a nadie. Al oír esto, Joe guarda el cuchillo. Si mata a Sally ahora, perderá a la persona que le trae el almuerzo. La ingenua Sally, de esta forma, conserva su vida. Joe recibe una llamada de Melissa. Ella está sumamente entusiasmada con un asesino en serie como él, por lo que quiere saber más sobre él. Ahora, Melissa también cree que Joe no mató a Daniela y que ese caso fue obra de otra persona. Entonces, Melissa le asigna a Joe su primera tarea. Consiste
consiste en irrumpir en la casa de Daniela, y Joe debe investigar quién lo ha estado imitando. Cuando Joe llega a casa, de repente recibe una llamada de su madre. Resulta que ella no está muerta, sino que solo tiene una fuerte diarrea. Al escuchar esto, Joe se siente muy arrepentido. Se culpa a sí mismo por haber puesto muy poco veneno para ratas. La próxima vez, definitivamente debe poner más. A la mañana siguiente, Joe vuelve a la comisaría a trabajar. Hoy, su tarea más importante es escuchar sobre el progreso de la investigación en el caso de Daniela. Joe intenta soportar el dolor y trepa al conducto de ventilación para espiar la conversación de los policías. La coartada del esposo de Daniela no ha sido aceptada. En el momento del crimen, él afirmó que estaba en el estadio viendo un partido, pero alguien demostró que la mayor parte de ese tiempo el esposo de Daniela estuvo en el coche enviando correos electrónicos. El aparcamiento está fuera del alcance de la vista de todos. Además, está muy cerca de la casa de la víctima. El esposo de Daniela tuvo tiempo suficiente para matar a su mujer y después regresar al estadio. Esa noche, Joe va a la casa de Daniela. La policía ha levantado el acordonamiento, así que abre la puerta con facilidad y entra a la casa. Joe cierra las cortinas y se sienta en la cama de la víctima a beber cerveza. El proceso de investigación aún es largo, así que decide echarse a dormir primero. Al mismo tiempo, la policía interroga al esposo de Daniela. Tiene un historial de violencia doméstica sumamente grave, por lo tanto, tiene un motivo para asesinar a su esposa. Pero el marido de Daniela asegura que él no mató a nadie. Este asunto seguramente fue obra de Chris Cover. Por otro lado, Joe se despierta de su siesta y comienza a recrear la escena del crimen. Joe coloca todos los objetos exactamente en las mismas posiciones fotografiadas por la policía para buscar pruebas. Usa la mentalidad de un asesino para deducir la psicología de otro asesino. Después de un rato de reorganizar, Joe descubre algo sospechoso. El bolígrafo de la foto y el bolígrafo en la casa de la víctima no son el mismo. En ese momento, Daniela estaba escribiendo cuando el asesino irrumpió. Por instinto, ella alzaría el bolígrafo que tenía en la mano para defenderse. El asesino le arrebató el bolígrafo y lo tiró. El bolígrafo voló y raspó la pared. Es posible que allí queden huellas dactilares del asesino. Entonces, ¿quién podría haber reemplazado el bolígrafo antiguo de la víctima en el momento de tomar la foto? La respuesta es solo una: alguien que pudo acceder a la escena del crimen. Esto también significa que el asesino que mató a Daniela es un policía. Justo en ese momento, las luces afuera de la puerta se encienden, señalando que alguien ha llegado. Joe se apresura a apagar la luz de la casa y se esconde a un lado. Resulta que quien ha llegado es el jefe de policía. Siendo tan tarde, ¿acaso vino para recuperar su bolígrafo? Joe se pregunta si el jefe de policía podría ser realmente el asesino. El jefe de policía ve la botella de cerveza a medio tomar en la cabecera de la cama, por lo que inmediatamente sospecha. El jefe de policía entra al baño a revisar. Joe también se prepara para luchar. Justo en ese instante, llama al oficial de policía. La otra persona sigue pensando que el marido de Daniela es el asesino. Esa llamada hace que el jefe de policía deje de buscar. Regresa apresuradamente a la comisaría. Joe sostiene la botella de cerveza y lo observa marcharse. La noche en que Daniela murió, muchos policías entraron en la escena del crimen. Joe quiere que el asesino sepa que sus acciones han sido descubiertas por el verdadero Chris Cover. De este modo, la otra persona sentirá miedo y mostrará alguna debilidad. Joe se marcha de la casa de Daniela, pero no vuelve a la suya, sino que va a la casa de Laura. No quiere terminar su hermosa historia de amor tan pronto, pero atrapar al que lo imita le entusiasma mucho más. Ahora, Joe necesita matar a Laura para elevar su sensación de felicidad. Fuerza la puerta y entra en la casa. Primero, abre la nevera para sacar una botella de cerveza para refrescarse. Laura es muy atenta. En la mesa también está listo el tipo de manzana que a él le gusta. Basándose en lo que Joe ha observado durante mucho tiempo, está seguro de que en este momento Laura se está duchando. Joe se sienta en la cama, comiendo una manzana mientras piensa en cómo matar a Laura. De este modo, podrá hacer que aparezca el imitador. Joe duda si matarla aquí y luego arrojar su cuerpo en la casa de Daniela, o atarla, llevarla a la casa de Daniela y entonces matarla. Joe se siente en silencio mirando la puerta del baño para esperar a que Laura salga. En este momento, la puerta se abre, pero quien sale es un hombre. Joe le arroja la botella de cerveza a la cabeza. Después, aprovecha la oportunidad y huye. En este momento, la herida de Joe todavía le duele mucho, por lo que no puede pelear contra ese hombre. Nada más salir corriendo, Joe ve que la policía ya está aquí. Parece que han descubierto el coche que él robó. Hay policías delante y alguien persiguiéndolo por detrás. A Joe no le queda más remedio que esconderse detrás de un auto. Mientras la otra persona va a avisar a la policía, Joe huye dando pasitos para escapar de allí. Por suerte, está familiarizado con el terreno del lugar. Por eso no es atrapado por la policía. Mientras Joe intenta escapar, un coche frena bruscamente justo delante de él. Quien conduce es Melissa. Ella no deja que Joe suba al auto, sino que le obliga a esconderse en el maletero, acompañada de una música apasionante. Melissa arranca y se va. Joe siente un dolor mortal dentro del maletero. Piensa que el testículo que le queda está a punto de reventar. Un gran equipo de la policía llega a la casa de Laura. Encuentran la manzana mordida a la mitad en la cabecera de la cama. Aunque no pueden extraer pruebas de ADN de ella, pueden compararla con las marcas de mordida anteriores de Chris Cover. Aquel hombre era un amigo de Laura. Ella se fue de viaje a Bali, así que dejó que su amigo se alojara temporalmente en su casa, porque en ese momento el amigo estaba demasiado asustado, por lo que no vio claramente el rostro de Chris Cover. Solo pudo describir a la otra persona como un hombre blanco, de complexión media y que llevaba una gorra de béisbol. Melissa lleva a Joe al lugar donde anteriormente lo había torturado. Este lugar guarda el recuerdo
recuerdo más doloroso de la vida de Joe. Joe le dice a Melissa que el asesino que lo imita muy probablemente sea un policía. Al escuchar esto, Melissa se siente extremadamente emocionada, porque así vale la pena el desafío. Inesperadamente, aparte de los dos psicópatas que son Melissa y Joe, hay un tercer psicópata. Melissa le exige a Joe que encuentre a esta persona en un plazo de 24 horas. Si no, ella enviará todas las pruebas a la policía. Laura dijo que de repente se le antojó irse de viaje. Esto también significa que Chris Covert tiene un trabajo formal. Él no tiene tiempo para seguir a Laura todo el día, por lo que no sabía que ella había ido al aeropuerto. El amigo de Laura recuerda una pista muy importante, y es que Chris Covert llevaba consigo un maletín de documentos. Al escuchar esto, Joe esconde inmediatamente su maletín, pero luego piensa que todos saben que él lleva su maletín al trabajo. Si de repente Joe dejara de llevarlo, los demás sospecharían. Mientras Joe está limpiando, el amigo de Laura llega a la comisaría para ayudar en la investigación. Joe se agacha apresuradamente para que la otra persona no lo vea. Todos estos problemas han sido causados por Melissa. Joe planea usar en secreto una computadora de la comisaría para investigar la verdadera identidad de Melissa, pero por mucho que busca, no encuentra ninguna información. El policía incluso piensa que él está usando la computadora a escondidas para ver películas pornográficas, así que no le presta atención. A Joe le parece que cualquier policía es el asesino que lo imita. Solo le quedan 24 horas, así que debe intentar aprovechar el tiempo al máximo. Cuando la policía trabaja, una tarea obligatoria es fichar en la escena del crimen. Aprovechando esa oportunidad, Joe le lleva café al jefe de policía para echar un vistazo, pero la mujer policía entra de repente. Ella ha vuelto a revisar el teléfono del marido de Daniela. Durante el tiempo en que veía el partido, efectivamente él estuvo en el aparcamiento y no fue a ninguna parte. Una vez más, se descartan las sospechas de asesinato sobre el marido de Daniela. Aprovechando que Struder se va, Joe roba rápidamente la lista de asistencia de los policías. Quiere sacar una copia de esta lista, pero no sabe cómo usar la fotocopiadora. La amable Sally intenta ayudar a Joe, pero él le da un fuerte regaño. Sally piensa que la herida que ella cosió se ha abierto, y por eso el estado de ánimo de Joe es inestable. Sally, entristecida por la reprimenda, se marcha. Joe intenta recordar la escena que revisaron los policías. Luego elimina uno a uno a los policías que no son sospechosos. En primer lugar, puede descartar al fotógrafo, porque la otra persona no fotografiaría pruebas en su contra. A continuación, Joe descarta a Sam, ya que le cuesta mucho incluso subir las escaleras, por lo que no tiene la capacidad de cometer un asesinato. El policía con el brazo roto aún menos podría matar a alguien, así que a él también se le puede descartar. Entonces, en la lista de sospechosos solo quedan 3 personas. Entre ellos se incluye al jefe de policía. Él siempre ha insistido en que el esposo de Daniela es el asesino, por lo que también podría ser el imitador, así que solo quedan 2 sospechosos más. Joe se infiltra en la sala de archivos para buscar los expedientes de esos 2 policías. Uno es Brian y el otro es Robert. Él espera que esta noche ellos no estén en casa. Joe planea irrumpir en sus casas para buscar pruebas. Cuando Joe espía la conversación de Brian, se entera de que Brian tiene una cita esta noche. Por lo tanto, esta noche comenzará primero por la casa de este hombre. Joe piensa mucho y finalmente decide seguir a Brian para ver qué está haciendo. Ve a Brian merodeando furtivamente frente a un edificio. Parece que está vigilando algo. Joe fuerza la puerta y entra a la casa. Sacó un cuchillo de su maletín y recorrió el lugar buscando pistas. Desde la habitación provenían sonidos, así que Joe se acercó con cuidado. Al abrir la puerta, presenció una escena íntima. Inesperadamente, Brian era homosexual. De este modo, podía descartar las sospechas sobre Brian, porque un hombre con una relación homosexual no estaría interesado en las mujeres. Al llegar la noche, Joe le contó a Melissa sobre su descubrimiento. Mientras charlaban, él quería sacarle información sobre su identidad. Joe quería saber por qué ella quería encontrar a quien lo imitaba, pero Melissa no cayó en la trampa. Ella señaló las lagunas en la deducción de Joe. Dijo que las mujeres, una vez que se vuelven psicópatas, son aterradoras. Por lo tanto, Rebecca también podría ser la imitadora. Aunque a Brian le gustaban los hombres, eso no significaba que no le gustaran las mujeres. Era posible que el jefe de policía estuviera intentando inculpar al marido de Daniela para desviar la investigación. Robert aún no había sido descartado de la lista de sospechosos. Como este caso era demasiado difícil, Melissa le dio a Joe otras 24 horas. Joe odiaba profundamente a Melissa, pero no podía hacer nada. Decidió ir a buscar a alguna mujer para matarla y liberar sus emociones. Ahora, las mujeres comunes estaban alerta ante el asesino psicópata. Joe encontró rápidamente a una chica que trabajaba en un oficio indecente. La llevó a la casa de Daniela. Cuando la chica vio la mansión, pensó que había conseguido un cliente rico, pero muy pronto la chica se arrepintió. Joe abrió su maletín de documentos. Reveló todas las armas que había en su interior. En cuanto la chica vio las herramientas, se dio cuenta de que estaba en peligro. La chica rebuscó rápidamente en su bolso y sacó un spray de pimienta, pero Joe se lo hizo tirar rápidamente. Poco después, estranguló a la chica hasta matarla. En ese momento, Joe se sintió mucho más aliviado. Luego, arrastró a la chica y la metió en el maletero del auto. Después, prendió fuego y abandonó la casa de Daniela. Al día siguiente, la policía recibió inmediatamente un reporte. Encontraron el cadáver de la chica calcinado en el maletero. Después de la autopsia, concluyeron que fue estrangulada hasta morir y luego su cuerpo fue quemado. Los detalles del caso eran extremadamente complejos, lo que causó un gran dolor de cabeza a la policía. Ellos creían que Chris Covert no cometía crímenes en días laborables, sino que siempre elegía los fines de semana para atacar. Él había acaparado todo el tiempo de descanso de la policía. En esta reunión de análisis del caso, Joe no obtuvo
obtuvo ninguna información útil, él continuó con su trabajo de limpieza. Las compañeras de aquella chica fueron invitadas a la comisaría para ayudar en la investigación. Pasaron por el lado de Joe, pero lo ignoraron por completo y lo trataron como si fuera invisible. Una hermosa chica llamada Becky, sorprendentemente, conocía al jefe de policía. Ella también tomó la iniciativa de saludarlo. El jefe de policía incluso conversó con entusiasmo con Becky. Al ver esta escena, Joe sospechó de inmediato. ¿Cómo podía un jefe de policía conocer a una chica de tan mala reputación? ¿Acaso el jefe de policía era realmente el imitador? Joe decidió ir a ver a Becky para preguntarle claramente. Esta vez, no llevó su maletín de herramientas. Su identidad actual era solo la de un cliente normal. Joe robó un auto y se dirigió al lugar que solían frecuentar estas chicas de la vida alegre. Poco después, encontró a Becky. Joe sacó inmediatamente $100 neozelandeses, lo que alegró a la chica. Este era un precio muy alto, pero Joe no sabía que la policía ya había enviado a alguien para seguir a estas chicas. Sam tomó fotos. Al ver las imágenes, reconoció inmediatamente a Joe. Normalmente, Joe era muy reservado. Era como un hombre invisible. Sam no esperaba que él fuera un mujeriego de ese tipo. Con razón no le gustaba a Sally. A Sam le pareció que esto era inusual, así que planeó llamar para informarle al jefe de policía. De repente, alguien golpeó la ventanilla del auto. Cuando Sam se giró para mirar, vio a una hermosa chica rubia. La chica le preguntó si podía ayudarle con algo. Joe y Becky llegaron a un motel. Hoy Joe no quería matar a nadie, solo quería encontrar algunas pistas. Dijo que quería hablar con Becky y que no quería hacer nada más. Becky entendía que muchos clientes la buscaban solo para contarle lo infelices que eran en sus matrimonios, y por eso eran infieles. Becky había escuchado tanto que estaba a punto de convertirse en psicóloga. Joe le preguntó a Becky si entre sus clientes había policías. Como Joe le dio mucho dinero, ella le dijo que a menudo los policías iban a buscarla. Aunque no aclaraban su identidad ni decían sus nombres, pero las personas en la profesión de Becky podían reconocer a un policía a la distancia. Además, esos policías eran todos muy groseros y pervertidos, porque sabían que incluso si mataban accidentalmente a estas chicas, no pasaría nada. Pero el jefe de policía nunca había sido cliente de Becky, él solo la había ayudado una vez. Joe supo que había malinterpretado al jefe de policía. Él realmente no era el imitador. Becky dijo que había un policía extremadamente psicópata. Le gustaba jugar a atar a sus parejas femeninas con cuerdas. Incluso estuvo a punto de estrangularla hasta la muerte. Joe le dio más dinero para que Becky lo describiera. Ella dijo que ese policía era un hombre blanco de unos 30 años. Tenía el cabello oscuro y los ojos azules. Becky no pudo proporcionar más información. Cuando Joe se preparaba para llevarla de vuelta, un auto de repente lo siguió en secreto. Joe llevó a Becky a casa. Ella le dijo que él podría hablar con la gerente del motel. Ese motel solo recibía chicas como Becky. Por lo tanto, la persona que estaba allí podría saber algo. Joe observó la espalda de Becky. Él estaba muy agradecido por su ayuda, pero Becky había visto el rostro de Joe. Para evitar que sus movimientos quedaran expuestos, solo podía matar a Becky. Joe abrió la puerta y salió del auto. Luego, no dudó en asesinarla. Joe quería meter a Becky en el maletero, pero nada más abrirlo, vio el cadáver de Sam dentro. Las luces del auto se encendieron. La persona que siguió a Joe y mató a Sam fue precisamente Melissa. Ella no dijo nada y se alejó conduciendo. Un psicópata cometiendo crímenes y otro psicópata protegiéndolo por detrás. Esto era realmente muy seguro. Pero Joe también sabía que esta vez estaba en problemas, porque un policía muerto es un problema enorme. Joe culpó a Melissa por causar este desastre, pero ella dijo que lo había hecho para deshacerse de las pruebas contra él. Las fotos de la transacción entre Joe y Becky habían sido destruidas. Ahora eran un equipo. Melissa mataba y Joe escondía los cadáveres. Se coordinaban a la perfección. Joe quería deshacerse de los cuerpos en un lugar donde nadie los descubriera, pero justo entonces su coche se quedó sin gasolina. Después de este incidente, Joe también aprendió algo nuevo, que al robar un coche siempre hay que mirar el indicador de combustible. Joe empujó el coche con todas sus fuerzas para repostar gasolina. En ese momento, en su corazón odiaba profundamente a Melissa. De por sí, lidiar con un solo cadáver ya era bastante molesto. Ahora tenía que lidiar con 2 cadáveres. Con gran esfuerzo, Joe logró empujar el coche hasta la gasolinera, y fue allí donde se encontró por casualidad con un amigo de su padre. Joe solo deseaba que la otra persona se fuera rápido, pero en ese preciso momento, llegó otro coche de policía. Joe miraba el contador de la gasolinera con mucha ansiedad. El anciano a su lado no paraba de hablar. Los policías dentro del coche de vez en cuando miraban a Joe. Joe esperó muchísimo hasta que se llenó el depósito de gasolina, pero el anciano vio sangre en el maletero del auto. Por suerte, era mayor y su vista era mala. Pensó que era óxido en el chasis. Joe pisó apresuradamente el acelerador y se marchó de la gasolinera. Joe era realmente una persona compasiva. No se apresuró a deshacerse de los cadáveres, sino que fue a la clínica veterinaria a recoger al gato herido. En el camino, Joe incluso le colgó el teléfono a Melissa, pero no sabía que esta acción le traería enormes problemas. Joe detuvo el auto y metió al gato en la casa. Después, tomó una pala de su casa y se preparó para enterrar los cadáveres. Pero nada más salir, descubrió que el auto que había robado se lo había llevado a alguien. Llamó apresuradamente por teléfono a Melissa, pero su teléfono estaba apagado. Joe supuso que la malvada Melissa estaba intentando jugarle una broma. Para prevenir cualquier imprevisto, no tuvo más remedio que pasar la noche durmiendo en el parque. Melissa lo llamó de nuevo para advertirle que Joe nunca debía colgarle el teléfono a una mujer rencorosa. Melissa le dijo que dejara que ella se encargara de esos cadáveres. Luego le dijo a Joe que fuera a trabajar a la comisaría. Pero hoy era su día libre. Pero debido a la coacción de Melissa,
Melissa, él no tuvo más remedio que aceptar. Después de todo, Joe era una persona invisible, así que los policías no le prestarían atención. En cuanto Joe llegó a la comisaría, vio a muchos policías corriendo apresurados a cumplir una misión. Joe supo que algo grave había sucedido. No sabía qué nueva jugarreta había hecho Melissa. El auto que transportaba los cadáveres fue abandonado frente a la casa del jefe de policía. Esto era sin duda una provocación hacia las fuerzas policiales. Afortunadamente, Melissa se encargó de limpiar impecablemente las huellas dactilares del auto. Tampoco nadie vio quién había dejado el auto allí. Los cadáveres de Sam y Becky estaban en el maletero. La cámara del policía había sido reducida a cenizas. Becky y el jefe de policía se conocían, y su cadáver fue arrojado frente a la puerta de su casa. ¿Acaso el asesino intentaba transmitir algún mensaje en ese momento? Rebecca recibió una llamada de la comisaría. La comisaría acababa de encontrar a un testigo. Joe no sabía nada de esto, pero cuando no había nadie en la comisaría, comenzó a robar fotos de los policías. No sabía cuándo le podrían ser útiles estas cosas. Joe forzó el casillero de Robert. Descubrió que últimamente él se alojaba en un motel. Evidentemente, él y su esposa estaban peleados, por lo que Robert había sido echado de casa. Joe también robó una foto suya con su esposa. Antes de que volvieran los policías, Joe ocultó todos sus rastros. Mientras Joe charlaba alegremente con Sally, de repente vio a una persona conocida. Se dio cuenta de que era nada menos que Melissa. ¿A qué venía ella a la comisaría vestida de forma tan respetable y decente? Joe se asustó tanto que el corazón casi se le sale por la boca. Sally notó que Joe actuaba de forma inusual, así que le contó a Joe que la policía había descubierto los cadáveres y que la mujer de hace un momento era una testigo que había visto al asesino. Ella estaba proporcionando información a la policía y realizando un retrato robot del asesino. Joe estaba tan asustado que no podía ni respirar. ¿Acaso esta loca iba a delatarlo después de todo? ¿Con qué propósito hacía esto? Melissa Joe salió corriendo apresuradamente de la comisaría. Tenía tanta prisa que ni siquiera tuvo tiempo de cambiarse el uniforme. Apenas Joe subió al autobús, Melissa también subió tras él. Él estaba tan furioso que quería meterle su maletín de herramientas en la boca a ella. Solo quería que ella muriera asfixiada. Melissa le mostró a Joe la descripción y el retrato del asesino. Era un hombre distinto a Joe. Melissa dijo que este era su primer novio. A cualquiera que la traicionara, ella lo destruiría. Esto servía de paso para engañar la dirección de la investigación policial y darle más tiempo a Joe para encontrar a su imitador. Joe pensó que se trataba de una mujer loca y aterradora. Se dijo a sí mismo en silencio que en el futuro no debía provocarla bajo ninguna circunstancia. Al mismo tiempo, la policía también encontró el auto de Sam. A partir de las huellas allí presentes, el investigador dedujo que Sam fue asesinado en su propio coche. Después, fue trasladado a otro auto y, finalmente, ese auto fue abandonado en la puerta de la casa del jefe de policía. El asesino hizo esto porque estaba demasiado confiado en sí mismo, o bien porque estaba loco, aunque la policía tenía esto claro, pero por ahora, seguían sin tener ninguna pista. Melissa se disfrazó de policía y fue al motel. Este era el lugar donde solían trabajar las chicas de dudosa reputación. Le dio algo de dinero a la gerente y luego le preguntó quién era el policía que había entrado al motel junto con Becky. El hecho de que la policía fuera a investigar era realmente muy atractivo. Con solo un vistazo, la gerente se dio cuenta de que Melissa no era una policía normal. Volvió a exigir otros $100 para hablar. Cuando le entregaron a la gerente el tercer billete de $100, entonces confesó que había conocido a un policía al que le gustaba atar a sus parejas femeninas. Cuando la gerente recibió el cuarto billete de $100, entonces accedió a identificar a la persona. Miró las fotos que Joe había robado de la comisaría. Cuando la gerente recibió el quinto billete de $100, señaló a ese policía. Por otra parte, la vida de Joe no iba nada bien. De repente, su madre invitó a comer a casa al anciano que él había visto en la gasolinera. A duras penas Joe logró librarse de ellos dos, pero en cuanto llegó a casa, descubrió repentinamente que su amado pez dorado había sido jugueteado hasta la muerte por un gato callejero. Joe expulsó furioso al gato hacia afuera. Justo en ese momento, la clínica veterinaria le llamó por teléfono. Le dijeron que habían encontrado al dueño del gato y que este estaba dispuesto a pagar todos los gastos para recuperarlo. Joe ya no pudo contener más su rabia. Le dijo a la enfermera que ese gato había muerto atropellado por un auto de nuevo. Tras decir eso, destrozó el teléfono a golpes. Luego, Joe descargó su furia contra su madre. Desahogó su ira por todas las injusticias que había tenido que sufrir de pequeño. Como la policía seguía sin poder resolver el caso, sus superiores enviaron a Steven para encargarse de supervisar el proceso de investigación. Ella reasignó las tareas a todos los policías. Estaban obligados a acelerar la resolución del caso. Joe enterró a los dos peces dorados. Dijo que ambos murieron por culpa del gato callejero, de su madre, de Melissa y de su imitador. Así que Joe se vengaría por los dos peces. Melissa vio que Joe estaba triste y no se lo puso más difícil. Le dijo a Joe que la gerente del motel había identificado a ese policía como Robert. Durante este tiempo, Joe aún no había investigado a Robert, así que tenía que confirmar si Robert era realmente quien lo imitaba. Se escondió a escondidas fuera del hotel para vigilar a Robert, pero Joe no esperaba que, de repente, Robert apareciera a sus espaldas. Robert le preguntó por qué lo estaba siguiendo. A Joe no le quedó más remedio que mentir diciendo que quería pedirle a Robert que intercediera para conseguir un ascenso, pero Robert no creyó sus absurdas palabras. Inmediatamente le dio una fuerte patada a Joe. Joe, que ya sufría dolor en su testículo, fue golpeado justo allí. Realmente su estado era lastimoso. Definitivamente tenía que vengar esto. Al día siguiente, Joe se ausentó del trabajo y fue al hotel donde se hospedaba Robert. Sally no pudo contactarlo, por lo que fue inmediatamente a su casa
sorpresa la última vez que Sally le cosió la herida a Joe. Ella se había quedado con una llave de repuesto. Por eso, abrió la puerta y entró en la casa. No había nadie adentro. Todo estaba sucio y desordenado. De repente, aquel gato callejero volvió a colarse en la casa. Sally tomó casualmente una tarjeta para ahuyentar al gato hacia afuera. Y luego, con bondad, le limpió la casa a Joe. De pronto, vio que el collar que le había regalado a Joe estaba en el cubo de basura. Sally, con el corazón roto, hojeó la libreta de contactos telefónicos. Por medio de ella, descubrió la dirección de la madre de Joe. Sally, preocupada por Joe, se dirigió a casa de su madre. Joe no le había dicho a su madre que trabajaba como empleado de limpieza en la comisaría, sino que había mentido diciendo que era vendedor de coches. Sally no entendía por qué había tenido que mentir. Al recordar los comportamientos inusuales de Joe últimamente, sospechó aún más. Por otro lado, Joe amenazó a una empleada del hotel para obtener la tarjeta maestra que abría todas las habitaciones. Esta vez no asesinó a nadie, sino que solo ató a la empleada. Joe usó la tarjeta para abrir la habitación de Robert. Después, usó el cuchillo de cocina para compararlo con el cuchillo que tenía las huellas dactilares de Robert. Luego, Joe guardó el cuchillo con huellas en una bolsa de papel. Posteriormente, guardó el cuchillo sin huellas en una bolsa de plástico. A continuación, abandonó la habitación y volvió a donde estaba la empleada del hotel. Luego, le metió un poco de dinero en la mano a la empleada como compensación. Y después, le puso un cuchillo en la mano para que ella misma cortara sus ataduras. Para salvar su vida, la empleada del hotel no denunciaría a la policía. Mientras hacía la limpieza, Joe robó el número de teléfono personal de Robert y de paso, escuchó que Steven había ofrecido una recompensa de $2.5 millones neozelandeses por la captura de Chris Cover. Los policías discutían cómo se repartirían las recompensas si lograban atrapar a Chris Cover. A Joe le pareció que ese grupo de policías arrogantes era realmente ridículo. Si él se entregara, todo ese dinero le pertenecería a él. Joe le envió un mensaje de texto a Robert y le preguntó si era cierto que había matado a Daniela. Le dio a Robert 5 minutos para responder al mensaje, de lo contrario avisaría a la policía. Después de eso, Joe se escondió a un lado observando la reacción de Robert. Si Robert fuera inocente, les mostraría el mensaje a sus colegas, pero no hizo eso. Por el contrario, estaba tan preocupado que no podía quedarse quieto en ningún lado. Esto era suficiente para demostrar que Robert era el imitador. Robert también era una persona inteligente. Inmediatamente adivinó que quien le enviaba los mensajes era Joe. Entró a la sala de herramientas y cerró la puerta. Joe presintió que algo iba a suceder. De inmediato arrojó el teléfono dentro del cubo de agua. Robert no dijo absolutamente nada. Solo empujó a Joe contra la pared para buscar el teléfono en su cuerpo. Pero por mucho que lo buscó por todas partes, no encontró el teléfono. Robert siguió buscando sin éxito. Joe le dijo que él nunca usaba teléfono móvil, que solo usaba teléfono fijo. Robert no le creyó, así que devolvió la llamada al número que acababa de enviarle el mensaje. El teléfono estaba sumergido en agua, así que no sonó. A Robert no le quedó más remedio que irse. Melissa intentó llamar a Joe, pero tampoco pudo. Él le explicó que su teléfono se había empapado de agua y ya no se podía usar. Melissa le dijo que si metía el teléfono en un tarro de arroz, este absorbería toda el agua. Supusieron que Robert iría al motel donde trabajaban las chicas de la vida alegre para buscar a la gerente. Y dado que la gerente del motel era codiciosa, posiblemente delataría a Melissa y a Joe. Así que decidieron que no podían dejar en paz a la gerente. Al llegar a casa, Joe siguió el consejo de Melissa. Metió el teléfono en un tarro de arroz. En ese momento, la madre de Joe le llamó. Ella también sabía cómo disfrutar la vida. Se había bañado junto con aquel anciano. Pero la madre de Joe resbaló, cayó y fue ingresada en el hospital. Para expresar sus disculpas, le contó que antes alguien había ido a casa a buscarlo. Él pensó que esa persona era Melissa, pero ella le dijo que no sabía nada al respecto. Joe tampoco le dio importancia. Fue a forzar la puerta del motel y se precipitó hacia el interior. Los peces dorados de la gerente eran muy hermosos, así que de inmediato tuvo la intención de robárselos. Melissa empujó a la gerente al suelo. Los dos la ataron. Después, Joe sacó el cuchillo sin huellas. Melissa se sentó en silencio a ver cómo Joe apuñalaba a la gerente hasta matarla. Ella pensó que los gritos agonizantes de la gerente sonaban de maravilla. Joe metió el arma homicida en la bolsa de plástico. Después, sacó el cuchillo con las huellas de Robert. Lo embadurnó con la sangre de la gerente y luego volvió a guardarlo en la bolsa de papel. Finalmente, los dos se llevaron entusiasmados los peces dorados a casa. Melissa sabía que Joe planeaba inculpar a Robert del asesinato de la gerente, así que se sentía muy feliz. No esperaba que Joe fuera tan inteligente. Joe buscó un basurero cualquiera y allí arrojó el cuchillo con las huellas dactilares. La multa de tráfico que tenía en casa correspondía al auto que había usado anteriormente para transportar cadáveres. Ahora Joe iba a dejarla en el lugar adecuado, para que todas las pruebas quedaran encadenadas entre sí. El teléfono enterrado en arroz realmente podía volver a usarse. Joe le envió un mensaje a Robert exigiéndole que al día siguiente preparara $50,000. De lo contrario, lo denunciaría a la policía. Luego, apagó el dispositivo y se fue a dormir. Al día siguiente, la policía discutía sobre la muerte de la gerente del motel. Joe volvió a enviarle un mensaje a Robert. Le preguntó si ya tenía el dinero preparado. Luego, apagó el teléfono y lo arrojó a la papelera. Cuando Robert vio el mensaje, su mente se convirtió en un caos, pero no sabía a quién se lo había enviado, así que solo podía desahogar su ira con Joe. Todos los colegas se sorprendieron. Observaron a Robert, irascible y fuera de control. Al regresar a la sala de herramientas, Joe planeaba enviarle a Robert algo mucho más amenazante. La entrada de Sally le dio tal susto que el teléfono se le
cayó al suelo. Ella recordó que él había dicho antes que no usaba teléfono móvil. A Joe no le quedó más remedio que mentir diciendo que lo acababa de comprar hoy. Sally notó que hoy Joe estaba extraño, así que trató de consolarlo. Sally le dijo a Joe que había ido a casa de su madre. También le contó que se preparaba para ir a trabajar como enfermera al hospital. Al escuchar esto, Joe se alegró muchísimo, ya que por fin podría librarse de Sally. Pero Sally sentía que Joe realmente estaba muy fuera de lo común. Por eso, empezó a seguirlo a escondidas. Pero uno no debería ser demasiado curioso. Sally no sabía que esa curiosidad le traería un peligro mortal. Joe fue a la casa de Daniela, luego envió un mensaje a Robert diciéndole que tenía 30 minutos para llevar el efectivo a la casa de Daniela. Media hora después, Robert llegó a la casa de Daniela. Sally, a lo lejos, también presenció esta escena. Apenas entró en la casa, Robert recibió un sartenazo en plena cara. En su bolsa no había dinero, sino un martillo y herramientas de asesinato. Al parecer, Robert y Joe compartían métodos de asesinato similares. El sartenazo de hace un momento no fue lo bastante fuerte, así que, inmediatamente después, Robert se recuperó y empezó a pelear con Joe, afuera. Sally no sabía en qué se había metido Joe. Detuvo el coche con la intención de entrar a la casa a hablar con él. Dentro de la casa, los dos hombres estaban librando una feroz pelea. Se mordían las manos, se sacaban los ojos, recurrían a cualquier tipo de acción. Pero Joe era muy débil, por lo que no podía vencer al policía. Robert lo inmovilizó contra el suelo y lo golpeó repetidamente en la cara, afuera. Sally ya había llegado a la puerta. Solo un poco más y Joe moriría estrangulado. Sally levantó la mano dispuesta a tocar la puerta. Pero justo en ese momento, sonó su teléfono. Joe estaba a punto de morir. Él agarró un vaso y se lo estrelló en la cabeza a Robert. El vaso se hizo añicos y Robert se desplomó. El padre de Sally había enfermado repentinamente y había sido hospitalizado. Ya no tenía cabeza para preocuparse por lo que pasaba dentro de la casa, así que se marchó a toda prisa. Joe arrastró a Robert hasta el segundo piso y lo ató a una silla. Le puso a Robert la multa de tráfico en la mano para impregnarla con sus huellas dactilares. Después, Joe usó cinta adhesiva para taparle la boca, y entonces comenzó con su plan principal. A la mañana siguiente, Joe usó un teléfono público para llamar a la policía. Denunció haber encontrado un cuchillo ensangrentado en un contenedor de basura, que muy probablemente era el arma homicida. Después de eso, Joe regresó a la comisaría a trabajar. En ese preciso momento, se cruzó con el jefe de policía que parecía estar sospechando. El primer paso del plan había sido un éxito. Aprovechando que no había nadie, Joe forzó el casillero de Robert y colocó la multa dentro. No importaba si las palabras del sospechoso eran exactas o no. No importaba si las marcas de mordida en la manzana coincidían o no. Lo más importante era el auto con los cadáveres. Eso era prueba suficiente de que Robert había asesinado a gente desde hace tiempo. Cuando el jefe de policía llegó al contenedor de basura, encontró el cuchillo ensangrentado. Los policías no lograban contactar a Robert. El equipo forense confirmó que las huellas dactilares en el cuchillo eran suyas. La policía abrió el casillero de Robert para revisarlo y encontraron la multa dentro de un bolsillo. Basándose en la multa, rápidamente localizaron el vehículo. Los policías abrieron el maletero de inmediato. Dentro había un cadáver que llevaba pudriéndose mucho tiempo. La policía concluyó que Robert era precisamente el asesino psicópata Chris Cover. Registraron su casa y el hotel donde se alojaba Robert, pero no lograron encontrarlo. Con toda seguridad, él había escuchado el alboroto y se había dado a la fuga. Joe y Melissa volvieron a la casa de Daniela. Robert, atado todo un día y una noche, estaba ya muy debilitado. Cuando Robert escuchó que Joe era en realidad Chris Cover, se quedó totalmente en shock, porque nadie hubiera imaginado que el asesino se escondería justo al lado de la policía. Al verse amenazado por los dos, Robert confesó la verdad. Efectivamente, él era el imitador que intentaba inculpar a Joe por el asesinato de Daniela. Se trataba de una sangrienta historia de amor. En una fiesta, Robert conoció a Daniela y a su esposo. Con solo verla, notó que Daniela no era feliz. Durante la conversación, supo que ella era víctima de violencia por parte de su marido. Robert también sufría de abuso por parte de su esposa en casa. Ambas personas en la misma situación comenzaron a relacionarse gradualmente, y esta casa era también el lugar de sus citas. Poco tiempo después, Daniela conoció a otro hombre. Por lo tanto, quería romper con Robert, así que usó como pretexto amenazarlo con denunciarlo por agresión sexual para obligarlo a romper con ella. Ambos comenzaron a discutir de manera cada vez más intensa. Al final, Robert perdió el control. Daniela agarró un bolígrafo y lo apuñaló con él. Robert estaba en un momento de furia, así que estranguló a Daniela hasta matarla. Para librarse de la culpa, Robert dejó una manzana junto al cadáver para incriminar a Joe. Cuando Robert llegó a la escena para investigar, recordó que su bolígrafo ensangrentado seguía allí, por lo que usó el bolígrafo que llevaba consigo para reemplazar esa evidencia. Al escuchar esto, Joe sintió desprecio. Robert, habiendo asesinado a alguien, todavía sentía remordimientos, así que no cumplía con los requisitos de un buen asesino. Melissa también reveló la razón por la que se había convertido en la loca que era hoy. Su hermana mayor había sido agredida y asesinada por un policía hace unos años. Ese policía estaba además en la misma unidad que Robert. Aunque había pruebas contundentes en el caso, los policías se encubrieron unos a otros. La comisaría alteró las evidencias para declarar inocente a ese policía, pero lo extraño es que después de un tiempo, aquel policía desapareció repentinamente. En ese momento, Robert observó la sonrisa de Melissa. De repente comprendió que ella había asesinado a ese policía para vengar a su hermana. Ese policía había sido su primera presa. A partir de ahí, Melissa recorrió todos los lugares cazando a policías corruptos, hasta convertirse poco a poco en una
asesina a sangre fría. En ese instante, Joe también comprendió la verdad. En ese momento, Melissa había pensado que él era un policía corrupto, y al revisar sus documentos supo que solo era un conserje. Por esa razón le perdonó la vida. Melissa se había obsesionado con encontrar al imitador, porque quería castigar a ese tipo de policías. Joe, de manera muy educada, le entregó el cuchillo a Melissa. A Robert le cortaron el cuello. Melissa lamió la sangre fresca que manchaba sus manos. Luego esbozó una sonrisa de satisfacción. Después de que Joe prendió fuego a la casa, cargó el cadáver de Robert en el coche para llevarlo a las afueras. Enterró el cuerpo de Robert. De esta forma, la policía no podría encontrarlo jamás. Hizo que pareciera que Robert había huido por temor a la ley, pero Joe no sabía que Sally le había acarreado problemas. La policía había hallado las huellas dactilares de Robert en la multa de tráfico. Al mismo tiempo, también habían encontrado las huellas de Sally, porque cuando estuvo en la casa de Joe, Sally recogió esta tarjeta de paso para ahuyentar al gato. El jefe de policía conocía muy bien a Sally. Creía que ella no era cómplice de Robert, pero le preguntó por qué estaban allí sus huellas. Sally recordó el día en que Robert fue a ver a Joe, y también recordó que había utilizado esa tarjeta para espantar a un gato. Con el corazón destrozado, Sally derramó lágrimas. Joe no tenía idea de nada. En ese momento, se dirigía al parque para reunirse con Melissa. Nada más verse, sintieron como si se hubieran enamorado desde hacía tiempo. Ambos asesinos psicópatas eran igual de perversos, por eso se atraían mutuamente. Uno que siempre llevaba un arma encima por precaución, y otra que grababa los asesinatos del otro para chantajearlo. Esa era también una especie de romanticismo, como la unión de las peores cosas. A partir de entonces, Melissa y Joe vivieron felices juntos. Otras parejas enamoradas contemplaban juntas la luna. En cambio, este par se dedicaba a observar mujeres hermosas para elegir a sus víctimas. Mientras otros vivían rodeados de dulzura, ellos vivían inmersos en un mar de sangre. Cuando Joe llegó a pensar que ya no tendría ninguna preocupación, Sally apareció de repente para buscarlo. Esta estúpida chica le había ocultado la verdad sobre Joe a la policía. Sally le suplicó a Joe que se entregara. Cuando Joe se enteró de todo, se sorprendió muchísimo, pero no sabían que la policía había estado vigilando a Sally todo este tiempo. Mientras ella y Joe discutían, el jefe de policía ordenó inmediatamente a sus subordinados que lo rodearan. En medio del pánico, las herramientas homicidas de Joe cayeron esparciéndose por el suelo. Rápidamente levantó su arma y tomó a Sally como rehén. Intentó librar una última batalla, pero ya estaba completamente acorralado por la policía. Joe vio a Melissa en la distancia. Se miraron y se entendieron al instante. Joe apartó a Sally y se apuntó con el arma a su propia cabeza. Melissa asintió suavemente como si estuviera de acuerdo con su pensamiento. Al instante siguiente, Joe apretó el gatillo ante la atónita mirada de todos. La bala no impactó en ningún punto vital, por lo que Joe solo sufrió heridas leves. No hizo esto para evitar que Melissa se viera implicada, sino que esto solo formaba parte de su plan. En Nueva Zelanda no existe la pena de muerte. Además, las condiciones penitenciarias son muy buenas, así que Joe entró en prisión para que Melissa pudiera quedarse libre afuera. La película de hoy termina aquí. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.